Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. La magnetosfera es una burbuja magnética que rodea la Tierra y se extiende por miles de kilómetros en el espacio. Su forma está determinada por la interacción entre el campo magnético terrestre y el viento solar. Sus extensiones y límites. En el lado diurno, hacia el Sol, la magnetosfera se comprime debido a la presión del viento solar extendiéndose aproximadamente a 10 radios terrestres. En su lado nocturno, forma una cola magnética que puede alcanzar cientos de miles de kilómetros. Su estructura es clave. Están formadas por el cinturones de Van Allen, zona dentro de la magnetosfera que contienen partículas cargadas atrapadas en el campo magnético. Estos cinturones pueden ser peligrosos para astronautas y satélites. También en las superestructuras está la región de reconexión magnética, en la magnetopausa, que es la frontera de la magnetosfera, donde se producen interacciones donde el campo magnético terrestre se conecta y desconecta del campo magnético solar. Su importancia científica es que para estudiar la magnetosfera es clave para entender cómo las tormentas solares afectan la Tierra y así proteger los sistemas de comunicación y navegación. La magnetosfera actúa como un escudo desviando las partículas cargadas del viento solar que, de otro modo, podrían desgastar la atmósfera terrestre y causar daños a los sistemas tecnológicos. Esto también produce auroras espectaculares. Las auroras boreales y australes se generan cuando partículas cargadas de viento solar son atrapadas por la magnetosfera y colisionan con moléculas en la atmósfera liberando energía en forma de luz. La magnetosfera no es una esfera perfecta, tiene forma de cometa. Es comprimida en el lado diurno y alargada en el lado nocturno. Y su tamaño es impresionante. El lado orientado hacia el Sol de la magnetopausa se encuentra a unos 10 rayos terrestres. Sin embargo, la cola magnética se extiende mucho más allá, hasta cientos de miles de kilómetros. Y esto, no todos los planetas tienen magnetosfera, solo algunos planetas, como la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen una magnetosfera significativa. Marte, por ejemplo, perdió la suya hace miles de millones de años, lo que contribuyó a su atmósfera ser adelgazada. Esto también afecta a los animales. Muchas especies necesitan viajar largas distancias para encontrar fuentes de alimento en diferentes estaciones. Por ejemplo, las aves migratorias viajan hacia zonas más cálidas para encontrar insectos y semillas. También para evitar depredadores. Migrar también ayuda a evitar áreas donde hay más riesgo de depredación durante ciertas épocas del año. También existe en su reproducción y perpetuación de la especie. Regresar a lugares seguros para anidar o dar a luz. Las tortugas marinas, por ejemplo, vuelven a las playas donde nacieron porque ofrecen condiciones ideales para que sus huevos sobrevivan. Y asegurar el éxito reproductivo. Las aves y peces suelen migrar hacia áreas donde las condiciones ambientales son mejores para criar a sus crías. Usar el campo magnético permite a los animales orientarse incluso cuando no pueden depender de otras señales, como las visuales, por ejemplo en la oscuridad o en los cielos nublados. En un sistema de orientación confiable que funciona en cualquier lugar del planeta, incluso en océanos abiertos donde no hay puntos de referencia visibles. Algunos factores que afectan la orientación son las tormentas solares y geomagnéticas. Pueden interferir en el campo magnético terrestre, causando desorientación temporal en algunas especies migratorias. Los animales pueden percibir el campo magnético terrestre de dos formas principales. Magnética en el cuerpo. Algunos animales tienen cristales de magnetita
un mineral magnético en ciertas partes de su cuerpo, como el cerebro, el pico en aves o en cabeza en peces. Estos cristales actúan como pequeñas brújulas, alineándose en el campo magnético y proporcionando información direccional. También tienen reacciones químicas sensibles al magnetismo. En especies como las aves, una proteína llamada criptocromo presenta en sus ojos relación al campo magnético. Este proceso les permite ver, entre comillas, patrones magnéticos superpuestos a su visión normal. Impacto en la navegación. Durante tormentas solares intensas, las partículas cargadas del Sol pueden alterar el campo magnético terrestre, desorientando a los animales que dependen de él, por ejemplo las aves y las tortugas marinas. Algunos estudios relacionan las tormentas geomagnéticas con los variamientos de ballenas, ya que pueden perder su capacidad de navegación precisa. Algunos animales usan el campo magnético incluso para actividades no migratorias. Por ejemplo, las vacas y ciervos suelen alinearse con el norte o el sur mientras pastan o descansan. Los peces de fondo, como las rayas, utilizan el campo magnético para encontrar alimentos escondidos en la arena, también como su reproducción. No todas las especies necesitan estabilidad, solo los animales que enfrentan desafíos como migraciones largas o que viven en entornos donde las referencias visuales son limitadas. Seguimos con los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos son dinámicos y desempeñan un papel crucial en la geofísica y la navegación. A continuación se dará información más detallada. El movimiento de los polos. El polo norte magnético se desplaza hacia Siberia a una velocidad de aproximadamente 40 a 50 km por año, un fenómeno llamado deriva polar. Este movimiento se debe a flujos en el núcleo externo de la Tierra. El polo sur magnético también se mueve, aunque su desplazamiento ha sido menos estudiado debido a su inaccesibilidad. Su importancia histórica. Las primeras brújulas detectaron los polos magnéticos, lo que revolucionó la navegación en la Edad Media. El estudio del magnetismo terrestre permitió a científicos como Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Hilbert desarrollar modelos del campo magnético. El magnetismo inverso. Durante una inversión magnética, los polos norte y sur intercambian lugares. Este proceso ocurre de forma irregular, aproximadamente cada 200.000 a 300.000 años, aunque la última ocurrió hace 780.000 años. Esto quiere decir que los polos magnéticos no son fijos, cambian de lugar constantemente, se mueven debido a los cambios en el núcleo de la Tierra, compuesto de hierro y níquel fundido. Este movimiento es conocido como deriva polar. Actualmente el polo magnético se está desplazando hacia Rusia, a una velocidad de aproximadamente 50 y 60 km por año, un ritmo más rápido que el pasado. Esto afecta a las auroras boreales y australes, ocurren cerca de los polos magnéticos. Las partículas cargadas del Sol son guiadas por el campo magnético hacia los polos, donde interactúan con la atmósfera y producen estos espectaculares cambios de luz. ¿Y esto qué es? ¿Qué son las auroras boreales y por qué se forman? Las auroras son un espectáculo de la interacción entre la física del plasma y la atmósfera terrestre. A continuación se darán más detalles. Interacción con el viento solar. Las auroras se intensifican durante eventos solares como eyecciones de masa coronel, CME, que envían grandes cantidades de partículas cargadas hacia la Tierra. Altitudes de formación.
Las auroras se forman a altitudes que van desde 80 kilómetros hasta más de 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Las auroras verdes, las más comunes, se generan a unos 100 a 200 kilómetros, mientras que las rojas suelen ocurrir a altitudes mayores. Los colores de las auroras dependen de los gases atmosféricos y altitudes en las que ocurren. Las azules o púrpura se generan cuando el nitrógeno emite luz a bajas altitudes. El amarillo y rosa son combinaciones de emisiones de oxígeno y nitrógeno. No solo existen en el norte, las auroras en el hemisferio norte se llaman auroras boreales, en el hemisferio sur se llaman auroras australes. Ambas funcionan de la misma manera y ocurren simultáneamente, pero en lados opuestos del planeta. Y no se ven todo el tiempo, aunque las auroras ocurren con regularidad, solo son visibles cuando el cielo está oscuro y despejado. Todo esto también tiene relación con las brújulas, como ya antes mencionado. ¿Y cómo funciona la brújula? La brújula, aunque simple, ha sido fundamental en la exploración y la navegación. Su interacción magnética. La aguja de la brújula es un imán permanente que se alinea con las líneas del campo magnético terrestre. La fuerza de esta alineación varía según la ubicación en la Tierra y la intensidad del campo magnético local. La declinación magnética es la diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico. En algunas áreas como Alaska, la declinación puede superar los 20 grados, lo que quiere ajustes al navegar. Fue un invento chino. La brújula fue inventada en la antigua China, hace más de 2000 años, durante la dinastía Han. Inicialmente no se usaba para la navegación, sino para la adivinación y Feng Shui, ayudado a determinar direcciones favorables. Las primeras brújulas estaban hechas de longstone, magnetita natural y de una forma de cuchara que se movía sobre una placa de bronce. La cuchara siempre apuntaba hacia el sur, la dirección preferida en la cultura china. Hoy en día, las brújulas digitales utilizan sensores magnéticos para detectar el campo terrestre. Estas son ampliamente utilizadas en teléfonos inteligentes y sistemas GPS para proporcionar orientación precisa. Y a todo esto, ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? El campo magnético tiene un impacto multifacético en la vida y en los sistemas naturales. Por ejemplo, en la protección atmosférica. El campo magnético desvía las partículas del viento solar hacia los polos, evitando que erosionen las moléculas de la atmósfera, especialmente aquellas de la capa de ozono. Influencia en organismos vivos. Además, en la orientación animal se ha descubierto que ciertas bacterias magnotácticas utilizan cristales de magnetita para moverse a lo largo de las líneas magnéticas en busca de zonas óptimas para sobrevivir. Impacto en tecnologías humanas. Durante tormentas geomagnéticas severas, el campo magnético terrestre puede generar corrientes inducidas en líneas eléctricas, causando apagones y daños en infraestructura. También tiene influencia en la salud. Aunque los campos magnéticos naturales son generalmente inofensivos, su estudio ha llevado al desarrollo de tecnologías médicas como las resonancias magnéticas. En conclusión, el campo magnético es un fenómeno esencial que no solo protege a nuestro planeta de las amenazas del espacio exterior, como las partículas cargadas del viento solar, sino también juega un papel fundamental en la vida cotidiana y en los ecosistemas de la Tierra. Desorientar a animales migratorios para facilitar la navegación humana. Este invisible pero poderoso escudo sigue siendo un tema de fascinación y estudio.
A medida que los científicos continúan investigando sus misterios, descubrimos que el campo magnético no solo conecta a nuestro planeta con el cosmos, sino también con la vida en que lo habita. El campo magnético es literalmente el corazón invisible de la Tierra. Gracias por ver.